Hola, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a todos los que están conectados esta mañana y me da muchísimo gusto compartir con ustedes esta conferencia el día de hoy. Pues bueno, antes que nada, un saludo a todos y muchísimas gracias a la gente de OMCO y a la gente de Inteligencia Dental por hacer posible este evento, ¿verdad? Y pues bueno, vamos hoy a hablar de un tema que no hemos platicado así mucho en los webinars, pero vamos a hablar específicamente acerca de cuál sería el manejo clínico de los casos clases 3, ¿verdad? Y las ventajas de poderlo hacer con el sistema Damon, ¿verdad? Con brackets de autoligado. Y pues bueno, dentro de lo que pues regularmente nosotros hemos visto ya en algunos webinars o de lo que hemos hablado ha sido acerca de, pues bueno, cuáles son los puntos claves para la terminación de casos con sistema Damon, ¿verdad? Y pues obviamente lo más importante en todos los casos, no solamente de ortodoncia con autoligado, sino en general, viene siendo el diagnóstico, ¿verdad? El que hagamos un diagnóstico correcto. Tomando todos los elementos necesarios, radiografías, modelos, con BIM, fotografías, para poder nosotros saber exactamente cuál es la condición del paciente y cómo podemos ofrecerle nosotros el mejor tratamiento posible. Vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a la planificación, ¿verdad?, de los casos, y eso lo vamos a hacer mediante utilizando, por ejemplo, planes de tratamiento específicos, ¿verdad? Seleccionar la aparatología ideal. Ya en algunos webinars anteriores hemos estado hablando acerca de cuál es la variabilidad o las ventajas de usar TOCs variables, por ejemplo, con el sistema Damon. Y por lo general lo catalogamos eh, de decir, bueno, la mayoría de los casos podemos trabajar con estándar, casos de extracciones con torque alto, casos de clases 3 con torque bajo. Ahorita, el día de hoy, vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a tener que modificar dependiendo del objetivo de cada caso. Es por eso que la planificación es súper importante para que nosotros escoger la aparatología que vamos a utilizar, la posición de los brackets, cómo los vamos a colocar, a qué altura, que esto es también muy importante, depende muchísimo de la sonrisa del paciente, la altura que vamos a colocar los brackets y sobre todo también hacer también el tamaño dental que tienen. Existe una gran variabilidad de tamaño dental entre nuestros pacientes, entonces no podemos estandarizarlo. Por muchos años seguíamos ciertas reglas de alturas, pero pues bueno, obviamente es por eso que el trabajar o el diagnosticar específicamente a cada paciente, pues bueno, vamos nosotros a hacer colocaciones ideales, ¿verdad? Y lo que trabajamos de mecánicas simplificadas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, también utilización de mini implantes, utilización de elásticos tempranos, turbobites para desarticular, todo este tipo de procedimientos o de abordajes a los casos, pues bueno, nos van a facilitar el trabajo que hacemos día a día en la consulta. Entonces, pues bueno, ya hemos cubierto muchos de estos temas en webinars anteriores y hoy específicamente vamos a hablar acerca de lo que vienen siendo casos clases 3, ¿verdad? Ahora, a manera de introducción, hablando un poquito de lo que viene siendo el sistema Damon, ya en las redes se ha estado anunciando que lo que era el Damon Q, que es el bracket que hemos utilizado ya por muchos años, ya se va a dejar de usar aquí en México y vamos a empezar a trabajar con el Damon Q2, ¿verdad? Que es esta nueva versión de bracket que viene siendo muy, muy similar. Tiene algunas características que han cambiado, que van a cambiar ahora recientemente, y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de ellas, pero pues bueno, en esencia viene siendo el mismo bracket de autoligado, el mismo sistema de apertura de puertas, que es el SpinTech que tenemos aquí en la parte anterior, donde ponemos el instrumento para abrir y se desliza la tapa y nosotros vamos a introducir el arco dentro del slot y pues bueno, con eso vamos a eficientar el tratamiento. Ya se ha platicado muchísimo de las ventajas del autoligado, que vamos a reducir lo que viene siendo la fricción que generan los módulos elastoméricos. Bueno, con eso vamos a hacer más eficiente el movimiento de las piezas de nuestros pacientes. Y pues bueno, esta es una imagen de lo que es el Damon Q2. Podemos ver dentro de las diferencias, por ejemplo, trae esta línea en la parte anterior, que es como para ayudarnos a visualizar lo que es el eje longitudinal al momento de colocar el diente. Y pues bueno, viene siendo un bracket en cuanto al tamaño muy, muy similar al Q.
y en esencia viene siendo prácticamente lo mismo. Ahora, el cambio se debe a que durante muchos años la empresa OMCO pues, está comprometida con la investigación y sobre todo a ir mejorando el producto. Entonces, pues bueno, como todos sabemos en la vida, pues bueno, siempre va, por ejemplo, los dispositivos electrónicos, pues bueno, van saliendo actualizaciones nuevas para enfrentar pues los diferentes retos y desafíos pues la ortodoncia no viene siendo nada diferente, pero cada vez más, pues bueno, la aparatología va mejorando, va actualizándose y pues bueno, lo vemos más sobre todo en los sistemas, por ejemplo, como de alineadores, que los programas de diagnóstico y de planeación, pues bueno, cada vez ya son mucho más sofisticados y pues bueno, hay que aprovechar la cuestión tecnológica. Ahora, el Demon Q2 es un bracket que se lanzó al mercado en el 2017, ya tiene tiempo que salió a nivel mundial. En México tendrá unos 4 o 5 años, yo creo, el bracket, o creo que menos, ya parece chiste, ¿no? Que tiene poquito aquí en México el Q2, pero la verdad es que ha sido un bracket, pues bueno, que es bastante eficiente. Y bueno, dentro de las características, pues bueno, tenemos ya la posibilidad de traer los ganchos integrados, lo que son los hooks entre molares y caninos. Anteriormente, pues bueno, se utilizaba lo que es tenemos el dropping hook. Siguen el slot vertical para, por ejemplo, piezas anteriores para poder colocar algún dropping hook para utilizar elásticos. Pero lo que sí desapareció fue el slot auxiliar horizontal, ¿verdad? Y eso permite que tengamos un mejor perfil aquí entre lo que viene siendo la base del bracket y las aletas para poder colocar nuestras cadenas o ligaduras o inclusive poner de a dos si es necesario. Por ejemplo, esta es la profundidad, este es comparado con el Demon Q normal, este es el Demon Q2, podemos ver cómo tenemos más profundidad, es el mismo tamaño del bracket, pero al tener abajo de la aleta más espacio para poder colocar una cadena y alguna ligadura al mismo tiempo y que no estar batallando ahí al momento de ponerlas. Si lo vemos aquí de lado, pues bueno, aquí este es el Q2, la parte de abajo, podemos ver cómo el perfil es más, está más libre abajo de la aleta, ya no tenemos el slot auxiliar que tenemos aquí horizontal, y pues bueno, también ya vienen integrados con los ganchos para poder colocar elásticos intermaxilares. La comparación del espacio en la base, que esto nos va a ayudar también para poder colocar mejor lo que viene siendo la aleta, cuando vamos la aleta o por abajo de la aleta lo que viene siendo las cadenas. Y esto es, bueno, es lo que les decía hace ratito, que es la línea o la marca que va en la parte central. Como se retiró lo que es el jig de color que nos auxiliaba con la colocación, pues bueno, ya esta línea es para ayudarnos a visualizar lo que viene siendo la altura o la posición de inclinación del bracket al momento de colocarlo. Dentro también de los cambios en cuanto a la prescripción del bracket, en el torque estándar, por ejemplo, el Demon Q manejaba 15 grados de torque y 5 de angulación. En el Demon Q2 son 12 grados de torque y 5 de angulación. Se redujeron 3 grados aquí en esta parte y se regresó a las prescripciones que se utilizaba con el Demon 2, el Demon 3 y el MX, ¿verdad? Volvimos otra vez al 12 en incisivos y lo que también el lateral volvió a 8 grados de torque porque estaba en Demon Q en 6 grados, ¿verdad? De torque positivo con el Demon Q. Ahorita se regresó a la prescripción anterior. Entonces, pues bueno, estos son principalmente los cambios que tenemos en cuanto a la cuestión del torque comparado con entre el Demon Q y el Q2. Entonces, ¿qué características se mantuvieron? Pues bueno, la misma puerta de que es el SpinTech, el perfil, el tamaño es igual, están hechos de acero inoxidable, de inyección, la forma romboidal del bracket y lo que es la base, la malla, está igual. Existe la misma distancia entre lo que es el slot y lo que es la parte oclusal de la base, ¿verdad? Entonces es prácticamente la misma dimensión. Y pues bueno, se regresaron a los torques variables que estaban trabajando en 2018. Ahora se removieron lo que se le quitó, pues bueno, lo que era el slot auxiliar, lo que les estaba platicando, y el jig de color que tenía el bracket, que era el plástico que retirábamos antes o al colocarlo. Y pues bueno, continuamos con los mismos códigos de colores para ver lo que es el torque alto, el torque estándar y el torque bajo, ¿verdad? Viene siendo exactamente igual. Ahora, dentro de que platicamos acerca de lo que la importancia del torque, de la posición del incisivo, resulta de vital importancia. Es por eso que esta es una de las características importantes del sistema Damon, el que tengamos una correcto overjet y overbite
en la parte anterior, si dejamos un overjet muy profundo, vaya, que tengamos una sobremordida vertical, un overbite muy marcado, pues bueno, ¿qué va a pasar? La articulación es la que va a sufrir una compresión con el paso del tiempo. Y esto es muy común cuando tenemos, pues, por ejemplo, pacientes en casos de extracciones, donde la inclinación del incisivo quedan muy retroinclinados o queda muy aumentada la sobremordida. Pues bueno, obviamente a lo mejor en el momento de quitar los brackets, el paciente no tiene una aparente sintomatología, pero con el paso del tiempo se va a ir marcando, se va a ir aumentando esa compresión y puede causar dolor y problema en la articulación temporomandibular. Entonces, la posición del incisivo al final del tratamiento es bien importante dejarla de una manera adecuada, y es ahí donde la variabilidad del torque a mí me va a ayudar a que yo pueda escoger o que pueda yo ayudarme al final a dejar la mejor posición. En la boca existe un equilibrio, por ejemplo, entre los incisivos y la musculatura. Lo que viene siendo los labios tienen una cierta fuerza y la lengua. Entonces, la posición del incisivo muchas veces eh, la determina también que si tenemos algún problema de falta de equilibrio en la musculatura. Por ejemplo, si nuestro paciente a lo mejor no tiene una correcta sellado labial, entonces la fuerza de la lengua, que es un músculo bastante fuerte, va a empujar los incisivos al no tener este equilibrio de cierre en la parte anterior, y es cuando vamos a presentar mordidas abiertas, que también se pueden desencadenar por algún hábito que presente el paciente o protrusión en los incisivos. Ahora, si por ejemplo tenemos un paciente que tiene una gran musculatura y aprieta mucho los labios, podemos tener unos incisivos retroinclinados, por ejemplo, como un clase 2 división 2, la que está en retro. Entonces, pues bueno, cambia mucho la posición de los dientes, también en la cuestión de si el paciente tiene o no una musculatura equilibrada, ¿verdad? En su boca, ¿verdad? Al mismo tiempo, por ejemplo, acá también en la parte posterior, si tenemos un paciente que aprieta demasiado lo que vienen siendo los carrillos y la lengua no está posicionada adecuadamente hacia la bóveda, pues bueno, vamos a tener una compresión, ¿verdad? Que esto puede causar una mordida cruzada en algunos pacientes, y pues bueno, obviamente no vamos a tener la forma de arco ideal. Y es por eso que es bien común tener en la zona de premolares y molares un poquito de compresión en el arco, al no haber o al ver una fuerza demasiado exagerada de los carrillos. Entonces vamos a tener una forma de arco estrecha, ¿verdad? Que bueno, por ejemplo, cuando trabajamos con sistema Damon, la forma de arco que es amplia, la forma de arco universal, esa nos ayuda a que no estén mejor los dientes dentro de la boca, y así, pues bueno, evitamos también casos o apiñamientos que puedan presentar el paciente. Entonces, pues bueno, es muy importante la posición del incisivo, lo que platicábamos, una overbite y overjet adecuado sobre una vertical y horizontal, para que nuestros dientes estén en una buena posición, tanto para la función, pero sobre todo para el equilibrio general de la boca, y también, pues bueno, obviamente para la estética del paciente. Ahora, si por ejemplo, como yo les decía, tenemos un paciente con una clase 2 división 1 que tiene una mordida profunda y una sobremordida horizontal aumentada, también puede ser causado por a lo mejor algún hábito de labio que se pone aquí, que se interpone entre los incisivos, y pues bueno, eso puede provocar una proinclinación. Ahora, si es una clase 2 división 2, lo que les decía, cuando tenemos una sobremordida muy profunda, bueno, también va a ser diferente la característica. Y así es como nosotros tenemos que escoger la aparatología para ayudar a poner estos dientes en esta posición, ¿verdad? En la posición de la clase 1, ¿verdad? Para que esté en una posición ideal. Y es aquí donde la variabilidad de torno nos puede ayudar para poderlos colocar en una mejor posición, nuestros dientes. Al mismo tiempo, también con las clases 3 o con la mordida abierta, pues bueno, las características varían en la posición de los incisivos. Entonces, nosotros tenemos que buscar escoger la aparatología ideal para el caso que vamos a trabajar y cómo vamos a solucionar este tipo de maloclusiones. Muy bien, entonces, en general, el uso de los torques, ¿cómo lo vamos a implementar nosotros con nuestros pacientes? Ahora tenemos lo que es el torque alto, estándar y bajo, ¿verdad? Estas son imágenes de lo que viene siendo el Demon Q. Este es el jig de posición que ya ahorita va a desaparecer con lo que viene siendo el Demon Q2, pero si observamos de lado podemos ver cómo varía mucho la angulación que tienen los brackets con respecto a la base. Entonces, es donde esta angulación o inclinación
que ya viene dentro de la prescripción de los brackets, la que nos va a ayudar para trabajar o escoger lo que vamos a hacer, o el tipo de planeación de tratamiento que vamos a hacer con nuestros pacientes. Aquí lo vemos de lado. Y, por ejemplo, los brackets estándar, pues bueno, estos se van a recomendar para la mayoría de los casos donde no tenemos vamos a hacer movimientos tan grandes, ¿verdad? Sobre todo que no vayas a hacer extracciones o que prácticamente el caso es nada más resolver un apiñamiento que podríamos decir que casi es la mayoría de los pacientes. Bueno, vamos a utilizar un torque estándar. Entonces, es el que más comúnmente vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Este es un torque estándar en el Demon Clear 2 y más o menos es buscando dejar la angulación del incisivo o la corona clínica, como lo había escrito Andrews, más o menos como a 7 grados de lo que viene siendo el plano cruzal. Entonces aquí, este es un bracket que tiene 15 grados de torque y podemos ver pues, la posición en la que idealmente debería de quedar lo que viene siendo el incisivo. Ahora, por ejemplo, en casos, el torque alto lo vamos a utilizar nosotros cuando vamos a trabajar sobre todo casos de extracciones, ¿verdad? O cuando tenemos mucha retroinclinación de los incisivos y queremos que queden en una posición más proinclinada, pues bueno, es cuando vamos a trabajar nosotros con este tipo de torque, ¿verdad? Este tipo de prescripción para que nos facilite evitar que queden los dientes muy retroinclinados, ¿verdad? Sobre todo en caso de extracciones, si yo quiero cerrar espacios, lo que casi siempre sucede es que se retroinclina el incisivo. Bueno, con el torque aumentado vamos a ayudarnos a evitar que se retroinclinen mucho, o en el caso que estén retroinclinados los dientes y yo quiera que se proinclinen, pues bueno, también nos va a servir este torque para auxiliarnos, ¿verdad? Y pues bueno, más o menos si vemos aquí en 22 grados, vean cómo está el incisivo proinclinado para ya sea evitar la retroinclinación o para mejorar la inclinación anterior del incisivo. Y el torque bajo, pues bueno, este lo vamos a utilizar sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos un tratamiento temprano, que vamos a utilizar un 2x4 y quiero yo, o también llamado degainer, con el sistema de Damon, que ponemos 4 brackets incisivos, utilizamos open coils para ampliar un poquito el arco, sobre todo en una dentición mixta, pues bueno, el torque bajo me va a ayudar a evitar que se proinclinen demasiado los incisivos al estar haciendo este tipo de mecánica, o también cuando tengamos pacientes clases 3 que no queremos que se proinclinen los dientes por utilizar elásticos, pues bueno, está recomendado utilizar este tipo de torque para mantener la angulación de lo que vienen siendo los incisivos. Entonces, vamos a ver ahorita más adelante unos casos clases 3 donde utilizamos el torque bajo para ayudarnos, para evitar que se proinclinen por el tipo de mecánicas que vamos a utilizar. Y pues bueno, podemos ver cómo es en 2 grados, porque es la angulación del incisivo, entonces queda muy verticalizado para lo que les decía, evitar protrusión por inclinación en casos donde queremos ampliar o tenemos un apiñamiento moderado que no queremos que se proinclinen de más. Pues bueno, este es el torque ideal que vamos a utilizar para ese tipo de mecánicas. Muy bien. Ahora, el tema de hoy es acerca de lo que es el manejo clínico de lo que viene siendo la clase 3. Ahora, la clase 3, obviamente, bueno, como ortodoncistas lo vamos a clasificar en clase 3 dental y clase 3 esquelética. Y obviamente, como en todos los pacientes, bueno, cada uno va a haber ciertas variaciones. Entonces, pero por lo general lo podemos describir como que la clase 3 es cuando tenemos lo que es el maxilar, esqueléticamente el maxilar está por detrás, o sea, el punto A de lo que viene siendo el punto B. Y tenemos una mandíbula ya sea prognática o una gran deficiencia maxilar. Por lo general, casi siempre es una combinación, tanto de un maxilar en una hipoplasia maxilar y un prognatismo mandibular. Entonces, por lo general, vienen siendo eso es voy a describir la clase 3 esquelética. La clase 3 dental es, bueno, cuando obviamente el molar inferior está muy por delante de lo que viene siendo el molar superior, al igual que el canino. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, cuando un paciente es bebé o cuando está en crecimiento o un paciente pequeño, lo que viene siendo la mandíbula siempre es muy pequeña, ¿verdad? Tenemos una mandíbula chiquita. Conforme van erupcionando las piezas dentales, va aumentando lo que es el tercio inferior de la cara. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que están y casi todos son clase 2, al empezar a crecer, la gran mayoría, muchos se acomodan la mandíbula en clase 1, pero ¿qué pasa? Muchos de los pacientes la mandíbula queda atrapada atrás y queda atrapada atrás, perdón, como se ve del lado derecho, no se proyecta hacia adelante como debería
y que provoca que el maxilar se vaya hacia adelante y que tengamos una cuestión vertical. Vean el plano cruzal muy empinado y esto es lo que provoca que se atrape la mandíbula y genera una clase 2 esquelética. Ahora, por el otro lado, si se va a clase 1, muchas veces tenemos también un apiñamiento en la parte superior, en la parte posterior, que hace que crezca demasiado vertical lo que viene siendo el maxilar y queda un plano cruzal muy aplanado y esto es lo que genera que la mandíbula se vaya para adelante o se vaya en esa posición y eso es lo que genera una clase 3 o un prognatismo mandibular. Dentro de estas dos, tanto clase 2 como clase 3, vamos a tener la variante de vertical y horizontal, pero por lo general es en esta etapa, sobre todo en el crecimiento, donde no hay una correcta expresión vertical, lo que provoca la clase 2, o cuando es de más, se nos va a hacer una clase 3. Aquí podemos ver una clase 1 esquelética, pues bueno, tenemos la posición, la relación de lo que viene siendo el maxilar con la mandíbula, que está prácticamente alineado ligeramente atrás lo que viene siendo la mandíbula, pero como les comentaba, de repente en el clase 2, que no crece lo suficiente lo que es la parte posterior del maxilar, queda muy aplanado lo que viene siendo el plano cruzal, la mandíbula queda atrapada en la parte posterior y esto genera una clase 2 esquelética. A diferencia de la clase 3, que hay un crecimiento vertical aumentado, se aplana el plano cruzal y la mandíbula se desplaza hacia adelante. Eh, Todo esto, pues bueno, lo describe muy bien el doctor Sato, ya desde hace muchos años, y pues bueno, es interesante y le recomiendo que le dé una leída a su trabajo, y ahí podemos entender un poquito cómo es que se va desarrollando lo que viene siendo la clase 3, ¿verdad? Aquí podemos ver otra imagen donde el plano cruzal queda muy empinado, entonces la mandíbula no se proyecta correctamente hacia adelante y queda la clase 2. Y aquí, por ejemplo, se crece demasiado vertical, se aplana el plano cruzal y la mandíbula se va para adelante. Y entonces es por eso que la edad del paciente pues es súper importante al momento de hacer el diagnóstico. ¿Sí? Nosotros al hacer todo el estudio de diagnóstico, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta muchos factores y uno de los principales es la edad del paciente, porque no es lo mismo, por ejemplo, atender a un paciente, a un niño que está en crecimiento, a un adolescente o a un adulto. Por lo general, cuando nosotros se diagnostica en un paciente joven lo que es un problema de clase 3, nosotros podemos hacer un tratamiento, una fase 1, un tratamiento ortopédico para ayudarnos a mejorar la posición de lo que viene siendo, por ejemplo, alguna expansión, máscara facial, para poder mejorar lo que es la relación de los maxilares, a que si ya tenemos con un adolescente y pues bueno, utilizamos brackets y a lo mejor podemos mejorar también esa posición, pero en muchas ocasiones muchos de los pacientes ya llegan sin tener ya un crecimiento, ya no podemos aprovechar el pico de crecimiento o ya son pacientes adultos y la clase 3 pues está demasiado marcada y pues bueno, ya estaríamos hablando de a lo mejor un tratamiento, una combinación de un tratamiento quirúrgico con ortodoncia. Entonces es importante la edad, también ver el patrón de crecimiento, si es un paciente vertical, dólico-cefálico, si tiene tendencia a horizontal, braquicefálico, pues bueno, es muy importante también para el abordaje del tratamiento, cómo lo vamos a hacer. Y como les decía, tenemos las opciones que es el tratamiento ortopédico, cuando es un paciente en crecimiento, una ortodoncia correctiva, una ortodoncia combinada con un tratamiento quirúrgico y en el menor número de casos, pues bueno, podríamos pensar en hacer algún tipo de camuflaje con ortodoncia, que igual ahorita vemos algún caso. El camuflaje es cuando tenemos un paciente que es una clase 3 esquelética muy marcada y pues bueno, nosotros por medio del tratamiento de ortodoncia o de hacer algunas extracciones, pues bueno, vamos a evitar, vamos a disminuir quizás o mejorar un poquito la relación de las arcadas, pero a lo mejor no, pero obviamente no se va a quitar el problema esquelético, pero pues bueno, sabemos que hay muchos pacientes que por muchas circunstancias no van a un tratamiento quirúrgico y pues bueno, muchas veces se trata de hacer el camuflaje. Ahora, aquí es bien importante, si vamos a pensar en hacer algún tipo de tratamiento de camuflaje, ¿verdad? Como le llamamos, bueno, sobre todo ver la edad del paciente. Si es un paciente que es muy joven, la verdad es, lo más recomendable es tratar de ayudarle a que se mejore en la forma de sus dientes, que sonría más bonito, pero sobre todo, a lo mejor los pacientes más jóvenes no tienen a lo mejor el criterio para decidir si se van a operar o no. Por lo general, los papás lo que van a buscar, pues bueno, es proteger a sus hijos y descartan
muchas veces por miedo y otras veces por cuestión económica, un tratamiento quirúrgico, hay que dejar que el paciente decida ya que está adulto, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, digo, nos pasa mucho en el posgrado o en la consulta privada, que cuando tenemos esta situación, pues bueno, le decimos a los papás, vamos a esperar a que el paciente esté más grande y que él decida si se quiere operar o no, porque ¿qué pasa? También tenemos muchos pacientes que ya son adultos y que les hicieron un tratamiento para corregir o camuflajear y ya de adultos no les gusta la apariencia que tienen facial o la apariencia que tiene su sonrisa y pues bueno, deciden irse por un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es lo malo? Que a lo mejor ya se hicieron extracciones, entonces se complica un poquito la preparación de ese caso para la cirugía. Pero bueno, obviamente, como les decía desde un principio, cada caso es muy particular y cada caso es distinto. Y pues bueno, que en cada uno vamos a tomar diferentes decisiones de tratamiento. Muy bien, ahora, dentro del manejo, y hablemos un poquito de los protocolos de tratamiento. De hecho, abundamos más en este tema cuando hemos hablado acerca de elásticos o de lo que viene siendo tratamientos de desarticulación, pero a grandes rasgos, cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con una clase 3 con una sobremordida anterior o una mordida muy pronunciada, vamos a empezar el tratamiento con 14 de Niti, Copernitai, perdón, elásticos tempranos de 3,16 2 onzas. Podemos utilizar un turbobite funcional que viene siendo como una rampa para ayudarnos a descruzar la mordida y pues bueno, poco a poco ir haciendo esta corrección, ¿verdad? Obviamente, aquí esto va a funcionar cuando es un caso que no está demasiado marcada la clase 3 o que no es un problema severo. Esto es cuando estamos muy en el límite, pues bueno, o que tenemos una maloclusión, nada más, pues bueno, podemos utilizar este tipo de turbobite, ya sea plano o un turbobite funcional, para que los incisivos se proyecten hacia adelante con el uso de elásticos y podamos ir corrigiendo lo que viene siendo la mordida. Ya una vez vamos aumentando el calibre de los elásticos, conforme vamos aumentando el calibre de los arcos, por ejemplo, ya en un 14 por 25 Copernitai, que ya estamos terminando de corregir todas las rotaciones que tenemos, terminando todavía de alinear y nivelar, bueno, podemos utilizar elásticos ya con diferentes vectores un poquito más largos para ayudarnos a lograr descruzar la mordida. Ahora, hay un punto clave en los tratamientos cuando estamos, yo digo que siempre es cuando ya estamos terminando con los arcos térmicos rectangulares, por ejemplo, un 18 por 25 de Copernitai. Aquí es un gran momento para tomar una radiografía panorámica, hacer una cita de reposición de brackets y aquí es el momento ideal ya para planear la utilización de mini implantes en caso de que sea necesario. Podemos colocar ya los mini implantes ya en esta etapa de tratamiento, ya que estamos con arcos rectangulares prácticamente ya llegando a los de acero, para utilizar alguna mecánica para retraer o para hacer alguna corrección anteroposterior. En este caso, con las clases 3, por lo general vamos a utilizar tornillos en el shelf mandibular para hacer alguna retracción para ayudarnos a corregir esa mordida. Entonces, siempre esta cita, pues es casi siempre la marcamos antes de entrar en arcos de acero, porque todavía tenemos arcos con los que podemos terminar de nivelar y alinear. Y pues bueno, esta es la etapa ideal para hacer lo que viene siendo esta etapa o esta cita en el tratamiento. Y pues bueno, ya terminar el caso en arcos de acero, con elásticos ya directamente al arco, a postes, para terminar de acomodar yo, expresar los torques que estamos utilizando. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, un caso con una mordida abierta, el abordaje es distinto, porque depende mucho de la sonrisa del paciente, es la altura que voy a colocar yo los brackets. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una mordida abierta, pero enseña incisivos, entonces yo no puedo aumentar la altura de mis brackets hacia gingival, porque voy a hacer que se note más esa sonrisa gingival. Pero si mis pacientes al sonreír no enseñan incisivos, entonces yo puedo colocar mis brackets más gingivales para que se extruyan un poco y eso me va a ayudar a facilitar lo que viene siendo el cierre de la mordida. Al mismo tiempo, utilizar elásticos tempranos, que tenemos estos de arcoíris invertido en un vector invertido, se vería traído como un vector más clase 3. Y pues bueno, estos son elásticos ideales de 2 onzas que podemos utilizar al inicio del tratamiento y esto nos va a ayudar a cerrar la mordida un poquito más rápido. Al mismo tiempo, podemos utilizar spikes, podemos utilizar algún tipo de aparato de recordatorio de hábito para el paciente para que nos ayude a evitar la proyección de la lengua y eso nos va a ayudar a que se cierre la mordida. Aquí en el entender de que estamos hablando de casos que no es tan muy exagerado el problema esquelético, donde ya la solución tenga que ser quirúrgica. Si es nada más dental, pues bueno, aquí nos podemos facilitar con los spikes
con la colocación de los brackets para ayudarnos a mejorar esta posición. Y como en el caso de mordida profunda, pues bueno, vamos subiendo los arcos a un 18 de copper night tie, aumentando también el calibre de los elásticos ya en arcos rectangulares, ayudarme a ir cerrando la mordida. Y ahora sí también, esta es una etapa ideal para utilizar lo que viene siendo, si es necesario, un mini implante para hacer alguna corrección anteroposterior o para ayudarnos con el cierre de mordida. Ya cuando entramos nosotros ya que estamos a punto de entrar en arcos de acero, es el momento ideal ya de planear si vamos a utilizar un mini implante o no. Y pues bueno, aquí tenemos también, es una etapa importante para utilizar lo que viene siendo la radiografía panorámica para reposicionar los brackets en este caso, ¿verdad? Hasta llegar a los arcos de acero, ya cerca de la terminación del caso. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a casos clínicos para ver más o menos el ejemplo. Y pues bueno, nos vamos a ir con pacientes eh, pequeños, luego los tratamientos de ortodoncia correctiva y también ahorita vamos a ver también un caso de camuflaje. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que está en crecimiento con una dentición mixta y tenemos una paciente que tiene una mordida cruzada anterior, si podemos ver aquí en la radiografía cómo está el incisivo por detrás, el incisivo superior por detrás del incisivo inferior, claramente es una hipoplasia maxilar. Si vemos facialmente, podemos ver el tercio medio de la cara cómo está deprimido y una mordida cruzada anterior. También ya en la cuestión intraoral, pues podemos observar cómo está la mordida cruzada en la parte anterior. La línea media está desviada y esto es probablemente porque al momento de cerrar, el paciente tiene que proyectar la mandíbula hacia un lado. Es lo que llamamos un shift mandibular. Al tener estrecho lo que es el arco superior, que no sea una mordida cruzada bilateral, pero que esté un poco estrecho, en muchos pacientes al momento de estar cerrando, tienen puntos de contacto prematuros y desplazan la mandíbula hacia un lado. Y este es un problema que si no se corrige en una etapa de crecimiento, en una etapa temprana, el paciente va a crecer con una desviación mandibular. Sí, y tanto de la mandíbula como dental de la línea media. Entonces, para nosotros va a ser súper importante detectar este tipo de problemas y desde que se detecta la edad que sea, hay que empezar a tratarlo. Entonces, en esta paciente, pues bueno, no es la excepción. Con ella se decidió hacer el protocolo de tratamiento ortopédico, que es incluir una expansión palatina rápida con una máscara facial. Ahora, la expansión en este caso lo hicimos con un Hyrax. Hay casos en los que, pues bueno, o hay muchos colegas que les gusta utilizar a lo mejor un expansor tipo Haas o que les gusta utilizar un expansor con coberturas oclusales como el McNamara. Dependiendo de las características de cada paciente, pues bueno, el ortodoncista, pues bueno, va a decidir qué tipo de aparatología vamos a utilizar, pero parte de hacer la combinación del tratamiento de expansión y la máscara es también ayudarnos a romper las suturas, estimular lo que es la actividad celular a nivel de las suturas esfenomaxilares para que, pues bueno, haya más proliferación de células y sobre todo, pues bueno, ayudarnos a bajar, o sea, a proyectar hacia adelante lo que viene siendo el maxilar, ayudarnos a descruzar la mordida y pues bueno, dejarle una mejor posición. Aquí ya tenemos varios meses de tratamiento, podemos ver cómo ya la línea media ya se ve más centrada. Vean, la expansión no es tan marcada, es mínima y pues bueno, y sobre todo ya se logra la corrección de la parte anterior. Aquí, por ejemplo, hay que seguir con la máscara de esta etapa hasta que tengamos una mejor sobremordida, que ya mis incisivos que quede un mejor overjet y un overbite para que no vayamos a tener recidiva. Digo, ya ustedes saben el protocolo, empezamos con la expansión y utilización de la máscara, más o menos el tratamiento es un año y medio y se va disminuyendo el uso, ¿verdad? Para que poco a poco ya en lo que van terminando de salir las piezas permanentes, bueno, hasta cierto punto ya retirar la máscara y ahora sí ya esperar a una fase 2 o un tratamiento correctivo en el caso del paciente. Aquí ya fue cuando terminamos con la utilización de la máscara, ya salieron todo lo que vienen siendo las piezas permanentes y pues bueno, tenemos aquí un poquito de espacios porque tiene dientes pequeños. Aquí vamos a dejar descansar al paciente que salgan, terminen de evolucionar bien las piezas y ya posteriormente ya está lista para un tratamiento de una fase 2 que va a ser mucho más sencillo. Pero ¿cuál es la ventaja aquí? Pues bueno, obviamente nosotros ya
pues ayudamos al paciente a quitar lo que viene siendo el colapso maxilar, a llevar el maxilar hacia adelante, corregir la mordida cruzada anterior y también la posición de la mandíbula que no esté desviada. Esto es muy importante, sobre todo en la etapa de crecimiento, porque de llegar, de seguir así como está el paciente, a dejarlo en esta posición, cambia muchísimo el abordaje del tratamiento que va a tener ya más adelante. Entonces, es por eso que desde que detectamos un paciente con un problema de clase 3, pues bueno, es importante atenderlo a la edad que sea, ¿verdad? Entonces, muchas veces, este tipo de pacientes, o este tipo de maloclusiones se pueden detectar desde los 5 años, 6 años. Entonces, bueno, en muchas ocasiones lo que es el odontopediatra es el que va a empezar con el tratamiento, o el ortodoncista, pues bueno, si llega con él a esta edad, pues bueno, es importante iniciar con el tratamiento lo antes posible, sobre todo en las clases 3, para que, pues bueno, evitar que quede la mordida cruzada anterior, como vemos aquí, y nosotros ayudarnos a proyectar. Vean, aquí cómo se está, estamos durante el tratamiento de la fase activa y al finalizar el tratamiento de la fase 1, vean que ya tenemos una correcta sobremordida, que ya me va a quedar mucho más sencillo mi abordaje en un futuro para lo que viene siendo el tratamiento, el tratamiento de fase 2. Los cambios faciales. Y pues bueno, la radiografía ya final, aquí todavía mandamos tomar la radiografía antes de quitar la máscara. Podemos ver cómo ya se corrigió la sobremordida, tanto horizontal como vertical. Entonces, pues bueno, ya este paciente está listo para terminar lo que viene siendo la fase 1 y esperar a iniciar lo que viene siendo la fase 2 del tratamiento ya con la ortodoncia correctiva. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso también donde tenemos una hipoplasia maxilar, tenemos unos arcos estrechos, en la mordida con tendencia a tenerla cruzada. Entonces, también en este tipo de pacientes, bueno, es importante desde que detectamos el problema, pues, podemos ver cómo está el colapso maxilar. Entonces, aparte de no tener espacio para las piezas permanentes en opcionar, tenemos una clase 3. Entonces, también en el caso de esta pacientita, pues bueno, iniciamos con un abordaje, una expansión. Aquí se utilizó un expansor con coberturas oclusales tipo McNamara y la máscara facial. Y pues bueno, también ayudarnos a hacer esa corrección. Aquí es cuando terminamos ya de utilizar lo que viene siendo el expansor y la máscara. Y pues bueno, ya tenemos un paciente que está listo para ya más adelante iniciar con un abordaje de una fase 2, ¿verdad? Ya que terminen de salir todas las piezas. Entonces, como decíamos, es bien importante la posición que vamos a dejar al final de los incisivos para que, pues bueno, ya cuando nuestro paciente termine de crecer, ahora sí ya, pues bueno, no creas que vaya con esta maloclusión como lo estamos viendo en los pacientes pequeños. Ahora, ya una vez, esto es, por ejemplo, un abordaje de un paciente que está en crecimiento, ¿verdad? Lo que es el tratamiento ortopédico. Ahora, hablar un poquito de lo que viene siendo la ortodoncia correctiva. Aquí tenemos una paciente, es femenina, de aproximadamente unos 25 años, donde tenemos un maxilar que está por detrás de la mandíbula. Podemos ver cómo está el patrón clase 3, ¿verdad? Tenemos también la posición de los incisivos, ligera mordida abierta. Entonces, estos son los pacientes que con una ortodoncia correctiva lo podemos mejorar mucho lo que es la apariencia, pero sí podemos ver clínicamente lo que es un tercio medio facial deprimido. Y vean, podemos observar un poquito la línea media desviada, la mordida borde a borde. Aquí la paciente en particular tiene un biotipo periodontal muy delgado, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado porque obviamente con este ligero apiñamiento que tiene al momento de alinear y nivelar, los incisivos se van a proyectar para adelante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bueno, podemos tener algún tipo de recesión en la parte anterior, entonces hay que cuidar mucho lo que viene siendo la cuestión periodontal para que no se vaya a aumentar ahí el efecto. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo tenemos una clase 3 molar, clase 3 canina. Entonces, estos son los pacientes en los que nosotros podemos hacer una planeación de un tratamiento correctivo con ortodoncia. Aquí, en el caso de ella, pues bueno, se decidió utilizar brackets con torque bajo para evitar que los dientes se vayan a protruir demasiado y hacer inicialmente con elásticos clase 3 tempranos, y más adelante también trabajamos con la utilización de lo que viene siendo mini implantes en el shelf mandibular para distalizar un poquito, cambiar un poquito lo que está aplanado del plano cruzal, ¿verdad? Cambiar un poquito la posición y ayudarnos a hacer la corrección de la clase 3.
Y vean, ahí estamos con los brackets. ¿Qué pasa? Pues empezamos a iniciar lo que viene siendo el tratamiento. Obviamente se abre un poquito más la mordida, los incisivos se proyectan hacia adelante, vean cómo están borde a borde. Y aquí fue cuando colocamos unos mini implantes en el shelf mandibular, son de 2 por 12 milímetros, y vamos a empezar a distalizar o a cerrar lo que viene siendo, llevar hacia atrás lo que viene siendo el arco inferior. Esto es cuando se colocó. Aquí vemos aproximadamente unos 4 meses después de haber iniciado con los mini implantes, como ya tenemos la clase 1, estamos acercándonos mucho a la clase 1 molar y canina, la sobremordida está mucho mejor, aquí todavía hay que sobrecorregirlo un poco para que no vaya a tender a regresarse. En estos casos, pues bueno, obviamente es importante ya empezar la fase de la corrección con mecánicas de mini implantes, ya que estamos con arcos de acero, ¿verdad? Ya que llenamos el slot o que ya avanzamos más en el tratamiento. Aquí ya son más o menos 6 meses después de haber colocado los mini implantes, ya nada más vamos a terminar de asentar la mordida. Aquí estamos con unos elásticos en B posterior para terminar de ayudarme a sentarla, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, la corrección anteroposterior ya se logró. Los mini implantes los vamos a dejar nada más por si acaso necesitamos colocarlos más adelante para ayudarnos con la corrección. Y pues bueno, vean cómo realmente relativamente fácil se puede lograr esto. Y obviamente es un caso que no es un caso de esquelético, que tenga un problema esquelético grande, donde pues bueno, ya el abordaje debe ser una planeación de lo que es quirúrgica. Y aquí, pues bueno, lo importante de este caso, pues bueno, es la utilización, comenzamos al principio, del torque bajo, ¿verdad? Para evitar la protrusión de los incisivos, que no se me vayan a inclinar mucho. La mecánica simplificada con mini implantes para distalizar o retraer un poquito el arco inferior, y también con la terapia elástica, los elásticos tempranos y los elásticos de asentamiento al final. Entonces, con eso ya nosotros podemos hacer esta combinación y un tratamiento con un buen resultado, ¿verdad? Sin afectar mucho. Vean aquí la corrección aquí como al momento de alinear, cómo se me cruza un poquito la mordida, y luego ya con los mini implantes nosotros logramos la corrección para tenerlo. Entonces, como les decía en un principio, hace ratito es torque bajo, lo que es los mini implantes y elásticos, y estas son las mecánicas simplificadas para poder hacer la corrección, en este caso de lo que viene siendo la clase 3. Aquí tenemos otro caso también, que tenemos una clase 3 esquelética. Vean la tendencia al crecimiento vertical. Estos pacientes tienen por lo general el mismo patrón, vean, un poquito de crecimiento vertical, el plano cruzal aplanado, tendencia a una mordida abierta. Aquí vemos facialmente la depresión del tercio medio. Y vean un poquito de la mordida abierta anterior, la clase 3, que no es muy severa, ¿verdad? Aquí tenemos, pero pues sí es importante porque, pues bueno, obviamente tenemos esta mordida abierta anterior, la maloclusión. Entonces, el abordaje en este caso fue exclusivamente utilizar lo que son los brackets de torque bajo para evitar esa protrusión, y fue una utilización de elásticos clase 3 desde la etapa temprana. Aquí, por ejemplo, es una variante de un elástico. Vean cómo desde el segundo molar lo bajamos, es un elástico clase 3, pero al ser un paciente vertical, yo quiero hacer un movimiento más anteroposterior, entonces utilizo esta variante haciendo un vector más horizontal para ayudarme a hacer la corrección. Obviamente, este paciente en particular, súper bueno utilizando elásticos, súper cooperador, y pues bueno, eso es un factor súper importante para el éxito de los tratamientos, que tengamos pacientes cooperadores. ¿Cuántos casos que relativamente no se ven tan complicados, pero tenemos pacientes que no cooperan, se nos complican por la falta de cooperación del paciente? Y hay casos que a lo mejor se ven como que medio complejos, que son desafiantes los casos, pero si tenemos pacientes cooperadores, el caso va extraordinario. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que buscamos, ¿no? El éxito de los tratamientos. Vean, aquí está ya más avanzado, ya estamos ahí detallando, nomás asentando la mordida. Y realmente este tipo de casos, nada más con la elección del torque y elásticos clases 3, bueno, nosotros vamos a poder hacer la corrección y tener un buen resultado al final del tratamiento. Vean, aquí es cuando terminamos, ya con su línea media corregida, se cerró la mordida, clase 1 molar y canina de ambos lados. Y pues bueno, si comparamos el inicio y el final, pues bueno, no es tanto el problema, pero bueno, aquí realmente ni siquiera tuvimos que pensar en utilizar mini implantes, nada más con la pura cooperación del paciente y la utilización de elásticos. Bueno, con esto ya pudimos nosotros
hacer la corrección necesaria en este caso en particular. Y pues bueno, si vemos del lado, de tapa, vean cómo está aquí los incisivos, el torque bajo me ayudó a que no se proinclinaran demasiado porque obviamente estamos utilizando elásticos clase 3 y uno de los efectos que tiene la utilización de elástico clase 3 es que me puede proinclinar un poquito los incisivos superiores. Aquí con este tipo de torque bajo, pues bueno, vamos a evitar esa protrusión y al final, pues bueno, ya tenemos la mordida, ¿verdad? Entonces, elásticos y torque bajo, en este caso nos funcionó muy bien. Ahora, este caso en particular, que vamos a ver, es una paciente femenina ya adulta. Ella había tenido un tratamiento previo de ortodoncia donde le quitaron 4 premolares para hacer una corrección, un camuflaje muy, muy pequeña. Entonces, es lo que les platicaba hace rato, que, bueno, cuando es un paciente joven, bueno, a ver, a lo mejor los pacientes no tienen la conciencia de pensar que a lo mejor en una cierta edad, bueno, ya no les va a gustar su apariencia. Vean, porque obviamente pues la mandíbula todavía siguió creciendo. Podemos ver aquí cómo está cruzada la mordida. Tenemos una hipoplasia maxilar importante. Entonces, en este caso en particular, vean, tenemos la clase 3 molar y canina, la retroinclinación de los incisivos. Nosotros aquí, el abordaje de este tratamiento fue quirúrgico. Entonces, ¿qué se hizo? Pues, bueno, fue nada más alinear, descompensar un poco, ¿verdad? Aumentar un poquito la sobremordida para que el cirujano pudiera hacer mejor su movimiento anteroposterior. Y en este caso en particular, con esta pacientita utilizamos torque estándar, porque no íbamos a hacer ni utilización de elásticos clase 3, no tiene un apiñamiento moderado donde yo no quiera que se proinclinen mucho mis dientes, simplemente los quiero alinear. Entonces, en el caso de ella, se hizo este abordaje con torque estándar, porque obviamente se hizo en combinación con un tratamiento quirúrgico. Vean, estas fotos son un mes post quirúrgico, donde se alineó, se niveló. Aquí ya nada más hicimos una recolocación de algunos brackets después de la cirugía. Estamos cerrando algunos espacios, pero pues bueno, podemos ver ya cómo tenemos la corrección de la sobremordida y la clase 1 molar y canina, donde lo que hicimos como una ortodoncia prequirúrgica, en este caso fue nada más alinear y nivelar, porque pues bueno, ni siquiera se hicieron extracciones, ya las había tenido hace años. Entonces, quise ponerlo para que vean que no en todos los casos es una receta de cocina donde vas a utilizar torque bajo siempre en clases 3. En este caso, pues fue un torque estándar. Y pues bueno, logramos tener la corrección que estábamos buscando, obviamente ayudados con la cirugía ortognática, ¿verdad? Y pues bueno, la habilidad y el trabajo del cirujano maxilofacial. Y pues bueno, podemos ver aquí la posición que estamos corrigiendo de nuestros incisivos. Ahora, esto, nomás así como muestra, les voy a poner este par de casos, de que esto es un caso ya muy exagerado, ¿verdad? Que tenemos una clase 3 muy marcada y demasiado vertical y tenemos una mordida cruzada abierta. Obviamente, este tratamiento es una combinación de un tratamiento ortodóntico quirúrgico, ¿verdad? Ya dependiendo de los objetivos del tratamiento, si vas a hacer, por ejemplo, extracciones para descompensar, pues bueno, ahí hay que utilizar un torque alto. Si no se van a hacer, pues a lo mejor puedes utilizar un torque estándar sin necesidad de un torque bajo. Pero cada caso en particular, pues bueno, va a ser el abordaje distinto. En una maloclusión tan severa como esta, pues bueno, obviamente el abordaje es completamente diferente a lo que tenemos en mente, pero en ortodoncia correctiva. Aquí ya en cada caso en particular tenemos que establecer los objetivos muy particulares del tratamiento. Yo no voy a andar en estos casos quirúrgicos porque, pues, bueno, no es el tema, pero me quise ponerlos para darles el ejemplo de decir, bueno, de repente vamos a tener maloclusiones severas o muy marcadas, donde ya dependiendo lo que queramos hacer nosotros, bueno, tenemos que escoger y hacer la planeación para la corrección de estos casos. Por lo general, la corrección de los casos clases 3 que se van a, o prequirúrgico, pues bueno, es sobre todo alinear, nivelar, segundos molares que se van a extruir muy, muy comúnmente en las clases 3, bueno, es intruirlos, ponerlos al mismo nivel y pues bueno, obviamente los arcos, dejarlos en una correcta posición. Hay ocasiones en las que va a ser necesario quitar premolares para poder aumentar esa sobremordida. Hay veces que el problema es demasiado severo donde pues, no se recomienda tanto la extracción de los premolares. Digo, no es una regla, pero ahí es platicarlo
muy cercanamente con el maxilofacial para podernos poner de acuerdo qué va a ser el abordaje que se va a hacer en ese caso. Y pues bueno, ya para terminar, les voy a mostrar este caso que es un tratamiento de una clase 3. Aquí tenemos un paciente clase 3, que tenemos una clase 3 esquelética marcada, una mordida cruzada anterior con un apiñamiento bastante severo. Si vemos las fotografías intraorales, podemos ver cómo está clase 3 molar. Es un paciente joven con un gran desgaste en las piezas posteriores también, por la misma maloclusión que tiene. Yo creo que, pues bueno, se quedaron esta es una clase 3 con una sobremordida profunda. Y vean, clase 3 canina, clase 3 molar también, mucho desgaste en las piezas. Y es un caso que en su momento se planteó la opción quirúrgica. Por motivos personales y pues por decisión del paciente se decidió no hacer el tratamiento quirúrgico. Entonces, pues bueno, debido a que no es un problema tan severo como los anteriores que vimos ahorita, bueno, se planeó hacer un tratamiento correctivo y restaurador, ¿verdad? Para lo que viene siendo también el desgaste dental tan grande que tiene, pero por la gran cantidad de apiñamiento que tiene el paciente, pues bueno, era necesario ganar espacio y la única, pues bueno, era por medio de extracciones. Entonces, se hicieron extracciones de primeros premolares, tanto superiores como inferiores. Fíjense, en este caso que es un clase 3, utilizamos brackets de torque alto, sobre todo por la inclinación de los incisivos. Aquí podemos ver en azul que esto está con Optivan, son unos tubobites funcionales, que estos obviamente, la primera fase del tratamiento fueron las extracciones, y como con arcos seccionales distalizar un poquito caninos, y una vez que se cerró un poquito el espacio del canino, ahora sí pegar los brackets en el segmento anterior, el turbobite funcional para descruzar la mordida en combinación con elásticos clases 3, lo que es obviamente nivelar los arcos oclusales, y pues bueno, Rapita nos va a ayudar para descruzarlo. Cuando se coloca es muy incómodo para el paciente, ¿verdad? Porque es como si fuera un plano inclinado fijo, pero pues bueno, es de las maneras que podemos nosotros lograr esta corrección. Ven, aquí ya está un poquito más avanzado el tratamiento. Ya en este punto, pues bueno, ya se logró descruzar la mordida. Vean cómo estamos aquí borde a borde. El paciente presenta un gran desgaste en los incisivos. Entonces, como protocolo en la gran mayoría de los pacientes que vemos, siempre hacemos una combinación de un tratamiento ortodóntico y restaurativo, de ser necesario, o inclusive también hacer algunos recontorneos gingivales, que no es el tema, pero parte para irlo avanzando. Entonces, vean, aquí ya se está prácticamente con nada más el colocar el canino en la posición, pues bueno, se corrigió lo que era el apiñamiento, lo cual iba a ser muy difícil si hacerlo sin extracciones. Y aquí ya es una vez que se realizó las restauraciones, se regresa a los dientes el tamaño natural que deben de tener. Y aquí, como les digo, estamos trabajando con un torque alto. Y bueno, estas son ya las últimas fotos del paciente, donde tenemos ya la línea media, los espacios están prácticamente cerrados. Aquí podemos observar un poquito abierta la mordida, están bien desgastados lo que son premolares y molares. Entonces, al término del tratamiento ortodóntico se va a mandar a hacer incrustaciones, overlays aquí en las piezas posteriores, para regresarle la altura que necesita el paciente en la parte posterior. Pero pues, bueno, nosotros ya estamos prácticamente terminando el caso con las líneas medias, una correcta sobremordida. Y pues bueno, este es más o menos el avance que tiene el caso. Y pues bueno, se los quise compartir porque pues está interesante, ¿no? El decir, bueno, a pesar de ser un paciente clase 3, trabajamos buscando el torque alto para que no se me fueran sobre todo por el caso de las extracciones, los turbobites funcionales, y obviamente también una combinación con restauraciones. Entonces, como platicábamos en un principio, es bien importante la edad del paciente, a qué edad vamos a hacer el abordaje. Si es un paciente en crecimiento, pues bueno, vamos a elegir un tratamiento ortopédico. Si es un paciente adolescente, pues bueno, podríamos hacer un trabajo con una ortodoncia correctiva, pero si de plano el caso o ya el problema esquelético es muy severo, pues bueno, el tratamiento ideal sería una ortodoncia combinada de ortodoncia correctiva y lo que viene siendo un tratamiento de cirugía ortognática. Entonces, en general, pues bueno, aquí es buscar utilizar lo que son las herramientas que tenemos a nuestras manos, como decía en un principio,
protocolos simplificados, la variabilidad del torque, eso nos va a facilitar los movimientos que vamos a utilizar. Y pues bueno, sobre todo también un factor importante que es, pues bueno, mantener al paciente motivado para que coopere y de esa manera podemos nosotros corregir lo que vienen siendo los clases 3, ¿verdad? Obviamente dependiendo también de la severidad, la edad del paciente, los abordajes van a estar distintos, pero es por eso que nosotros vamos a buscar siempre hacer el tratamiento ideal para cada paciente y poder nosotros, pues bueno, ofrecérselos y obviamente, pues bueno, tratar de que quede lo mejor posible, ¿verdad? Pero lo importante, o pues bueno, lo que buscamos es tener las herramientas a la mano que podamos facilitar nuestro trabajo, hacerlo más sencillo y sobre todo que sea también cómodo para nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, no sé si alguien, ahorita vemos algunas preguntas, que dudas que tengan, que yo les pueda ayudar a resolver, con mucho gusto. Ya casi ya estamos justo a tiempo, antes de las 11, para terminar ya con esta conferencia el día de hoy.